sintonía. Realidad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Bienvenidos al espacio de La Entrevista, 7 de la mañana con 2 minutos. Gracias por siempre acompañarnos. Este día el tema de hoy es análisis de la realidad nacional. Se encuentra con nosotros en la cabina de YSUCA el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva. Le damos la bienvenida. Buenos días, padre. Muchas gracias, Kenia. Muy buenos días. Buenos días también a Pablo, que nos acompaña desde los controles, y buenos días a toda la audiencia de YSUCA. Muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Este día, padre, pretendemos hacer un análisis sobre algunos temas. Quisiera que comenzáramos con estas recientes leyes que se han aprobado. Bueno, desde hace unos meses vienen aprobándose diferentes leyes, haciéndose reformas de leyes. Esas son reformas que se hicieron recientemente a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley de Escuchas Telefónicas también, que se aprobaron el 1 de noviembre. Estas leyes permiten la intervención, como dije, de las telecomunicaciones, y acá el argumento pues de los diputados que las han aprobado y del gobierno es que se hace en el marco del régimen de excepción, precisamente para combatir el crimen y esta guerra contra las pandillas que le han dado a llamar en este discurso. ¿Cuál es su opinión, padre, con respecto a estas recientes reformas? Bueno, ciertamente pues parece que detrás de las reformas a estas leyes lo que se está buscando es que sea más fácil para el Estado tener acceso a información sobre la población, por supuesto también sobre aquellos que están siendo pues procesados por algún delito, y que le permita de manera más fácil intervenir las telecomunicaciones, pero eso implica menos garantías para la población en el respeto al derecho constitucional de que las comunicaciones, ¿verdad?, deben ser privadas y no puedan ser intervenidas, ¿no? En la reforma a las telecomunicaciones, a la Ley de Telecomunicaciones, sobre todo lo que se reforma es para que las empresas que ofrecen esos servicios de telecomunicaciones requieran toda una serie de datos sobre la persona que los contrata, ¿verdad? Y esos datos los tienen que resguardar y tienen que estar disponibles para cuando la autoridad competente pueda solicitarles. Pero también se les pide a las empresas de telecomunicación que mantengan un registro, ¿verdad?, de todo aquello que la persona que ha contratado un servicio de telecomunicaciones, sea un servicio de internet, sea un servicio de mensajería, sea un servicio de teléfono, etcétera, tenga que registrar todo lo que la persona pues escriba, hable, reciba o envíe a través de ese servicio de telecomunicaciones. De alguna manera, entonces, estamos ante una situación en que a través de las empresas de telecomunicación el Estado puede tener acceso a todo lo que una persona haga a través de los distintos sistemas de telecomunicación existentes. Esto pues es darle al Estado una amplitud para que pueda dar seguimiento a lo que hacemos los distintos ciudadanos en materia de telecomunicaciones. La reforma a la Ley de Intervención a las Telecomunicaciones también pues facilita y elimina factores que protegían al ciudadano en la ley que ya estaba vigente. El hecho de que se haya creado una nueva figura judicial como es el juez de garantía, que estará a disposición del centro de intervención los 7 días de la semana, las 24 horas, y que además tiene que responder a una solicitud
para poder hacer esa intervención en menos de 4 horas, dice la ley, ¿verdad? Un periodo muy corto para que un juez pueda recabar la información necesaria para ver si conviene y se justifica o no la intervención de las telecomunicaciones. Pero además también no solo será la Fiscalía la que podrá pedir la intervención de las comunicaciones de una determinada persona, sino que también el director del centro de intervención, ¿verdad? De esa manera todavía pues quedamos más a merced de personas que en principio no tendrían que tener esa función, porque el director del centro de intervención es para que el centro de intervención funcione, pero él no debería poder pedir la intervención, sino que eso pues le corresponde a la Fiscalía. Ciertamente, y eso creo yo que es importante reconocerlo, que a través de la intervención de las telecomunicaciones se puede hacer una mejor persecución del delito, porque pues sobre todo los teléfonos móviles se utilizan mucho pues para comunicaciones y pueden utilizarlas los grupos de crimen organizado para preparar sus actos criminales. Pero esto ya se podía hacer con la ley 285 que fue aprobada en el año 2010 y que tuvo un par de reformas y ahora se vuelve a reformar, ¿verdad? Y esas reformas no suponen un avance en la persecución del delito, sino yo creo que más bien es en facilitar que el Estado de manera más fácil, más expedita, con menos controles y por tanto con menos garantías para la ciudadanía, pueda intervenir las telecomunicaciones, pueda tener acceso a información privada, a información íntima, confidencial de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, vemos este peligro que sí puede ayudar a combatir el crimen, pero también pues dejan a la población más desprotegida ante posibles abusos de parte del Estado, ante también la pérdida del derecho que la Constitución nos da respecto a la privacidad e intimidad de las comunicaciones de los ciudadanos y ciudadanas. Y sobre todo, Padre Andreu, cuando en El Salvador no tenemos una ley de protección de datos personales, y bueno, algunas instituciones desde hace mucho sí han estado en esta petición, ¿verdad?, de que exista una ley. Y si no existe este marco legal, pues como usted lo dice, también se deja la puerta abierta a que se atente contra la privacidad de las personas. Así es, ¿verdad? Porque fíjate, el artículo 24 de la Constitución dice que la correspondencia de toda clase es inviolable. Interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas, ¿verdad? O sea, eso es bien claro. Entonces, esa ley especial, tanto la del 2010 con las sucesivas reformas que ha tenido, incluido esta, lo que hace esta ley es decir, bueno, aunque la Constitución dice esto, pero habrán casos en los que sí se podrá intervenir, se podrá hacer una excepción al derecho de inviolabilidad de las comunicaciones para investigar determinados delitos, ¿verdad? Pero yo creo que con estas reformas, pues de alguna manera se les ha ido la mano, porque todas nuestras comunicaciones ahora estarán en manos de las compañías de telecomunicaciones. Y por otro lado, pues el Centro de Intervención de Escuchas de Telecomunicaciones podrá también de manera más fácil intervenirlas. Todos estos datos que estarán en manos de las telecomunicaciones y todos estos datos que estarán en manos también del Centro de Intervenciones, ¿cómo van a resguardarse, verdad? ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos que no se hará un uso indebido
de estos datos, que personas inescrupulosas, ¿verdad?, puedan acceder a ellos y utilizarlos para pues hacer daño a las personas, para desprestigiarlas o incluso para dar a conocer aspectos que son muy personales e íntimos. Es muy importante lo que tú señalabas, Kenia, que exista una ley de protección de datos, que garantice, ¿verdad?, a la privacidad de los datos, la confidencialidad de esos datos de la ciudadanía, para que tengamos seguridad de que aquello que ponemos a través de los sistemas de telecomunicación no va a ser usado contra nosotros, ¿verdad? A excepción, pues, si en el caso de que si uno es investigado por alguno de los delitos que pone la ley, que tampoco son todos los delitos, ¿verdad?, pues la autoridad correspondiente, la fiscalía, los jueces puedan hacer uso de ellos, ¿verdad?, pero no cualquier otra persona. Una ley de datos, ya ha habido intentos de aprobarlo en la Asamblea Legislativa, no se ha logrado, ¿verdad?, pero yo creo que ante estas reformas que se están haciendo, que dejan más expuestos a los ciudadanos y ciudadanas, es urgente e importante que tengamos una ley de protección de datos, que además sea una ley de protección de datos muy garantista, ¿verdad?, muy garantista, para que la ciudadanía pues nos podamos sentir seguros de que nuestros datos tendrán el carácter confidencial que deben tener. Sí. Como usted mencionaba anteriormente, Padre Andreu, habrá un juez de garantía, que son los que van a dar el aval, ¿verdad?, cuando la Fiscalía o el director de ese centro pues solicite toda esta información que van a tener las telefonías o para intervenir las telecomunicaciones. Y esto se ha dado también porque se reformó la Ley Orgánica Judicial, en la que se suprimen juzgados de paz y estos pasan a ser los juzgados de garantía. Ha habido una serie de cambios en todo esto, ¿verdad? ¿Qué opina usted de esta creación de nuevos juzgados, más allá de que van a tener esta función, ¿verdad?, de aprobar a la Fiscalía la solicitud, puesto que hay un cambio en toda la estructura de los juzgados? Bueno, ciertamente, ¿verdad?, por lo que he leído, pues esa modificación a la ley hace toda una reorganización de los juzgados, crea juzgados contra el crimen organizado, ¿verdad?, crea estos juzgados de garantía, pues es realmente una reforma importante a la estructura judicial, ¿no? Y habrá que analizarla con más detalle. Bueno, está claro que el haber creado estos jueces de garantía, que van a estar los 24 horas y los 7 días a la semana a disposición del director del Centro de Intervenciones de las Telecomunicaciones, es porque se le está dando mucha importancia a este tema, ¿verdad? Antes había que ir a un juez, pedir la intervención, habían unos plazos largos, ahora el plazo es de 4 horas. Entonces, queriendo tener un plazo tan corto, ¿verdad?, y parece que pues el sistema de investigación que va a utilizar la Fiscalía va a estar muy centrado en este tema de las intervenciones telefónicas y a las telecomunicaciones, pues parece que hace necesario que haya un juez ahí para autorizar. Pero el problema es que estamos ante un sistema judicial que ha perdido la poca independencia que tenía, ¿verdad? Y que es un sistema judicial que está al servicio del Ejecutivo y por tanto es muy probable que se busquen a jueces que no tengan mayores dificultades para ir aprobando todas las solicitudes
que le lleguen sobre peticiones de intervenciones en las telecomunicaciones. Creo que se está dando un énfasis muy fuerte en las telecomunicaciones y que lo que se pueda obtener a través de la información de las telecomunicaciones sirva como prueba para un juicio de aquellas personas pues que hayan sido acusadas de haber cometido un determinado delito, ¿verdad? Y por eso pues se crea toda esta estructura para apoyar esto. Creo que, bueno, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, que es normal que haya preocupación entre la población, especialmente entre aquellos que defienden los derechos humanos, aquellos que defienden los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, las libertades, porque todo va mostrando a que el Estado está generando todo un aparato de control sobre la población cada vez más fuerte, más intenso, y que así como puede ayudar a dar mayor seguridad a la población, también puede servir para limitar las libertades y los derechos fundamentales de la población en general. Hablando justo de los derechos humanos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también se le restringe su trabajo en medio de todas estas reformas, ya que sí va a poder hacer auditorías, pero nada más cuando alguien interponga una denuncia. Y si bien va a documentar esta denuncia, los ciudadanos no la vamos a poder conocer, no vamos a poder saber qué ha pasado, será reservada. ¿Qué opina de esto? Pues ciertamente, ¿verdad? Ese artículo 33 que se modifica de la ley anterior, ¿verdad? Pues da la sensación que restringe el papel del procurador para la defensa de los derechos humanos, que dice que una vez al año podrá verificar que se cumple con las autorizaciones judiciales para las intervenciones de las telecomunicaciones, ¿verdad? Y también, pues, podrá realizar auditorías específicas en procedimientos judicializados, ¿verdad? Pero cuando haya una denuncia sobre la violación del derecho a la intimidad o al secreto de las telecomunicaciones, no podrá actuar de oficio, tiene que haber una denuncia, ¿verdad? Y eso creo que no es lo que le corresponde al Procurador de Derechos Humanos, que el Procurador de Derechos Humanos tiene que poder actuar de oficio, según la misma ley, ¿verdad?, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuando haya un abuso de parte del Estado, cuando haya una violación a los derechos constitucionales. Por tanto, ahí se le está quitando un papel importante en el tema de las intervenciones a las telecomunicaciones. Y como tú has señalado, ¿verdad?, por otro lado, pues pueden hacer un informe después de hacer una auditoría. En el caso que ya haya habido una denuncia previa, ¿verdad?, de alguien que siente que se le ha violado el derecho a la intimidad o al secreto de sus telecomunicaciones, pero se le mandará el resultado al fiscal general de la República, cuando el fiscal general de la República tiene autoridad sobre el centro de intervenciones, ¿verdad?, o sobre los fiscales que puedan pedir estas intervenciones. Entonces, eso es un total despropósito, porque es como que si es el fiscal a través de los fiscales de cada uno de los casos o el director del centro de intervenciones el que están violando la ley, que el informe les vaya a ellos, ¿verdad?, en lugar de ser un informe público o un informe que pueda ser llevado ante otra instancia. Es como que hacemos una investigación y se lo damos a el que ha cometido ha cometido, pues, ya sea el delito o ha roto las reglas,
y a él se le informa en lugar de hacerlo a una instancia superior, y además será reservado, ¿verdad? Entonces, confidencial. Me parece que esto es dejar sin ningún tipo de utilidad estos informes que pueda hacer la Procuraduría de los Derechos Humanos. Da la sensación que no se ha querido dejar de poner que la Procuraduría de Derechos Humanos pues tiene que velar por esto, pero no se le da no se le da el instrumento para poder velar por la defensa de el derecho a la intimidad o al secreto de las telecomunicaciones, ya que esos informes no pueden ser públicos. Hablando de estos controles que ya hizo usted también referencia, padre Andreu, hay un editorial de la UCA que han titulado Hacia un Estado policial y hace referencia justo a eso, ¿verdad? A los estrictos controles de la población. Pero ¿qué significa imponer un Estado policial acá en El Salvador? Bueno, yo diría que significa lo mismo en El Salvador que en cualquier otro lado, ¿verdad? Creo que debemos aclarar bien para que la audiencia lo pueda entender qué significa un Estado policial, ¿verdad? Un Estado policial significa que quienes tienen el poder, ¿verdad?, son las fuerzas de seguridad, y que estas fuerzas de seguridad tienen la posibilidad de ejercer un control total sobre la población, ¿verdad? Entonces, en un Estado policial se rompe con el Estado de Derecho, ¿verdad? Y el ciudadano queda totalmente desprotegido ante las actuaciones del Estado, ¿verdad? Si buscamos la definición de Estado policial, encontraremos que es aquel que busca tener un estricto control sobre toda la población, ¿verdad? Particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y los derechos ciudadanos, ya sea mediante las fuerzas de seguridad, como la policía o los militares, ¿verdad? Incluso en algunos casos a través de cuerpos de seguridad que no son declarados o que serían secretos, ¿verdad? O también con un gran despliegue de mecanismos de vigilancia, ¿verdad? Como podrían ser, por ejemplo, cámaras por todos lados, ¿verdad?, donde estamos casi vigilados las 24 horas del día, o una combinación de ambas cosas, ¿verdad? En un Estado policial son los cuerpos de seguridad los que pues tienen el poder para controlar a los ciudadanos, y este ciudadano está desprotegido frente al poder y los abusos, ¿verdad? Y yo creo que todo va en nuestro país apuntando hacia la constitución de un Estado policial. Vamos avanzando cada vez más hacia ese Estado policial. El régimen de excepción es un claro ejemplo de lo que puede ser un Estado policial. La policía, la Fuerza Armada, detienen a las personas, ¿verdad?, aunque no hayan sido detenidas sin flagrancia, sin una orden judicial, ¿verdad? Entonces ellas actúan con total libertad y poder para detener a quienes ellos consideran sospechosos, ¿verdad? En el Estado policial, el principio de inocencia no existe, sino que toda persona se considera sospechosa o culpable mientras no se compruebe lo contrario, ¿verdad? Por otro lado, en un Estado policial tampoco hay un derecho de defensa, un derecho a saber por qué uno está detenido, no hay plazos que sean adecuados y que sean pues plazos no abusivos para permanecer detenido, ¿verdad? El hecho, como vemos ahora, inmediatamente son las personas detenidas llevadas a los centros penales, las audiencias son a los 15 días, pueden permanecer
en los centros penales sin juicio ni sentencia por años, ¿verdad? Todo esto es propio de un Estado policial. Y con estas dos modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones y a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, son elementos que se añaden a este Estado policial, ¿verdad? O sea, ahora el Estado puede tener acceso a todo aquello que yo escriba, que hable, que envíe, que reciba a través de un sistema de telecomunicaciones, porque las telecomunicaciones tienen que tener ese registro y la autoridad lo puede solicitar, ¿verdad? Por tanto, el Estado ejerce un control total sobre la población, ¿verdad? Y eso, pues, es romper con el Estado de Derecho, por supuesto, romper con el sistema democrático, porque todo eso va limitando libertades a la población. Unas porque se cambian los derechos o se niegan los derechos a través de una ley, como estas leyes, ¿verdad?, que nos niegan el derecho a la reserva, a la intimidad, a la confidencialidad de nuestras comunicaciones, o porque uno mismo se va autolimitando para evitar ese control de parte del Estado. Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos también vamos a hablar de la ley del voto electrónico para el exterior, que también es un tema importante y vamos a abordarlo cuando regresemos. No nos cambien. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. Solo el que se prepara, progresa. Busqué emplearme por mucho tiempo, pero en ningún lado me contrataban. Mi hermano me dijo que en INSAFORP podía tomar cursos sin costo y con ese conocimiento tendría más oportunidades. Tomé el curso de Administración de Redes Sociales y ahora estoy más preparado para conseguir mi primer empleo. ¿Y tú qué esperas? Encuentra en insafor.org.sb y en capacitateparaelempleo.org el curso ideal para ti y comienza a cambiar tu futuro desde hoy. Porque aprender te abre puertas. INSAFOR, formando un mejor El Salvador. Llegó la hora de cambiar tu futuro. Visita insafor.org.sb y capacitateparaelempleo.org. Descubre todos los cursos que te ofrecemos. Aprender te abre puertas. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo.
Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. El Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA te invita al Diplomado de Docencia Universitaria Innovadora, niveles básico, intermedio y avanzado. Dirigido a profesionales y estudiantes interesados en adquirir habilidades para la docencia universitaria. Para mayor información, puedes comunicarte al teléfono 2210-6600, extensión 471. Diplomado de Docencia Universitaria Innovadora. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 32 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Este día el tema es análisis de la realidad nacional y está con nosotros el rector de la UCA, el padre Andreu Oliva, y hemos abordado algunos temas de reformas, algunas leyes. Es momento también para que usted pueda marcar nuestros números si quiere hacer alguna consulta o hacer algún comentario sobre estos temas que se han abordado. Puede hacerlo al 2275-9501, 2275-9502 o también al número de WhatsApp 7571-2779. Ahí puede dejarnos sus mensajes de voz o de texto y hacer las consultas al rector de la UCA que se encuentra con nosotros. Nos habíamos quedado, padre, y le había mencionado antes de irnos a la pausa, este tema del voto en el exterior. Han habido reformas en torno a este tema. Tenemos una llamada. Vamos a dar paso ahorita. Buenos días. Aló, muy buenos días. Adelante. Gracias por el espacio. Dada la alta tasa de criminalidad en nuestro país, pues yo en principio estaría de acuerdo con este alto nivel de vigilancia sobre la población, pero hay una contradicción que por un lado pues el Estado va a tener toda la potestad para vigilar nuestras comunicaciones, pero el mismo Estado no permite que veamos cómo se está gastando el dinero de nuestros impuestos, ¿verdad? Declarando información reservada durante 7 años y pues el año pasado creo que fue que escuché al ministro de Salud diciendo que no se podía decir los precios de las vacunas, ¿verdad? Porque era un convenio que se había hecho con las farmacéuticas, ¿verdad? De no revelar el precio, algo que a mí no me parece, no me termina de convencer, ¿verdad? Entonces hay una contradicción ahí, o sea, el Estado va a saber todo de nosotros, pero nosotros no podemos saber en qué y cómo gastan nuestros impuestos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Les vamos a dar respuesta en este momento, padre, a la persona que nos llamaba y luego continuamos con el tema. Bueno, la verdad es que es muy atinada la observación que hace de esta contradicción, ¿verdad? Vemos un Estado que cada vez es más opaco, que cada vez informa menos a la ciudadanía del uso de los recursos, pero también de los planes que tiene el Estado, de las inversiones que se hacen, etcétera. Incluso además un Estado que está utilizando estos medios para hacer excepciones a la ley de adquisiciones del Estado. El régimen de excepción permite no utilizar esta ley y hacer adquisiciones por otra vía. También cuando el estado de emergencia para el caso de la tormenta Julia, también se permitió hacer adquisiciones sin utilizar la ley LACAP. La misma ley de voto en el exterior, ¿verdad? También dice que el Tribunal Supremo Electoral
podrá contratar sin hacer uso de la ley de adquisiciones del Estado. Entonces, sí vemos que un Estado que no quiere controles, que además es muy opaco y no informa a la ciudadanía apenas de nada alrededor de su gestión, y que en cambio quiere tener un total control sobre la ciudadanía, ¿verdad? Es una contradicción, pero a la vez muestra cómo el Estado cada vez pues es más poderoso y la población está más desprotegida, ¿verdad? Y es por eso que preocupan estas situaciones, porque evidentemente que hay que poner todos los medios para combatir la delincuencia, para aumentar la seguridad en nuestro país, pero sin que ello signifique pérdida de derechos y desprotección para la población. Así es. Vamos a pedir, tenemos algunos problemas con el internet y no me están llegando los mensajes, pero sí tenemos audio. Vamos a escuchar. Buenos días. Con esto que está diciendo el padre, quiere decir, consulté con una amiga de experiencia abogada o bien preparada aún a nivel internacional, así, ¿verdad? Un poco concluyendo que habrá más censura todavía. Qué malo, porque ya privacidad, pues se puede decir que no habrá, ¿verdad? O no hay, a lo mejor ya, desde ya. Bueno, el que quiere tenerla tendría que hacerlo ya personal, no a través de un medio de así como ya está establecido en las comunicaciones, ¿verdad? Esto aparentemente que están haciendo es un avance, ¿verdad? Pero no se está trabajando para los problemas. Mejor crear comités de primeros auxilios, ¿verdad? Tantos accidentes que hay, por lo menos aquí han habido 2 seguidos, ¿verdad? Puedo ayudar a que sea un poquito yo, ¿verdad? Hacer algo contra el despilfarro, o sea, de los fondos públicos. ¿Cómo es eso de que son cheques en blanco que se malversan y no hay cuentas? Y poner mano en todo eso y aún trabajar porque la flora y la fauna no la destruyan, prevalecerla y construirla mejor. Muchísimas gracias por participar. Voy a dar lectura a algunos mensajes. Buenos días, les saluda Alejandro. Mis respetos al padre Andreu, él que es muy conocedor de lo que sucede en el país. ¿Qué puede comentar acerca de lo mencionado por el magistrado Noel Orellana del Tribunal Supremo Electoral, que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de estricto cumplimiento y que deben ser acatadas? Otro mensaje: muy buenos días, Orgullo UCA y a nuestro padre Andreu Oliva. Quisiera saber su postura de las declaraciones del magistrado Noel Orellana, en la que dice que acatarán la resolución de la Sala para la inscripción a candidato a Nayib Bukele. Un mensaje más: buenos días, excelente tema, en parte es bueno, en parte no. Por ejemplo, en mi caso particular, mi familia ha sido objeto de acoso con mensajes de amenaza, y allí sí es válida porque no supimos, dice, de dónde venían. Por otra parte, hay un par de adultos que supuestamente están involucrados en abuso de niños en mi cantón y otro de menores, y ahí sí sería interesante, dice, intervenir las telecomunicaciones. Un día de estos me sorprendió que estaba haciendo, dice, regalías a la pequeña, bueno, en ese mismo tema. Buenos días, los escucho en Santa Tecla. Decir que en este momento no existe una institución donde acudir a quejarse en caso de una violación a sus derechos ciudadanos. Estamos a merced de cualquier arbitrariedad o abuso de poder, ya que el régimen tiene cooptadas todas las instancias donde se podría abocar el ciudadano. Y José Rosales dice: está bien la ley, pero que no se aplique a los pies descalzos, sino también a los gobernantes que hacen mal su trabajo. Es parte de los mensajes que nos llegan, padre Andreu.
Bueno, ciertamente la intervención de las comunicaciones puede ser una necesidad y, como decimos, puede ser algo bueno, y ya estaba legislado, ¿verdad? Y ya estaba legislado. Y evidentemente hay casos donde, pues si ya hay una denuncia, ¿verdad? Por ejemplo, esta familia que ha recibido mensajes amenazantes, ¿verdad? Ellos deberían poder ir a la fiscalía para que la fiscalía investigara sobre esto, ¿verdad? Y el caso, pues, de estos niños, hay que ser muy cuidadoso, y si observamos que hay conductas de personas que puedan estar comprometiendo la integridad de niños y niñas, también tenemos la obligación de poner las denuncias para que sean investigados. No es que digamos que no se deben intervenir las telecomunicaciones, lo que se deben de intervenir de manera adecuada y con las garantías, ¿verdad?, para que no afecten los derechos de la ciudadanía, ¿verdad?, y no pongan a disposición de todo el mundo, ¿verdad?, datos que son confidenciales, que son privados, que solo le corresponden a uno, ¿verdad? Es distinto cuando hay una denuncia, cuando hay un delito posible, etcétera. En esos casos se deben hacer las debidas investigaciones, ¿verdad? O sea, lo que observamos no es tanto que es incorrecto intervenir las telecomunicaciones cuando hay una investigación hacia un delito determinado, sino que se debe hacer con las debidas garantías, ¿verdad? Y que, como decía la última persona del mensaje que has leído, Kenia, de que esa persona siente que está desprotegida, que no puede ir a ninguna institución a quejarse, porque sabe que no le van a hacer caso. Eso es lo que no puede ser. Y por eso es importante tener una Procuraduría de Derechos Humanos bien fuerte, sólida, ¿verdad? Que realmente realice el trabajo que la Constitución y la ley le da, que es defender de los abusos del Estado a la ciudadanía. Lo que hay que evitar son los abusos del Estado, ¿verdad? Un Estado que cada vez tiene más poder, un Estado que va utilizando más mecanismos de control sobre la población, es más fácil que ese Estado cometa abusos. Por eso es más necesario que nunca, ¿verdad?, que exista unas instituciones que defiendan a la población del Estado, porque el Estado, ¿verdad?, puede usar el poder que tiene para el bien, pero también lo puede usar para el mal, y sobre todo cuando vemos en gobernantes que tienen una vocación, ¿verdad?, autocrática, una vocación de control absoluto del poder, es decir, dictatorial. Entonces los ciudadanos estamos más a merced de ellos y necesitamos de estas instituciones que controlan al Estado, como es la Procuraduría de los Derechos Humanos, como es también la Contraloría o la Corte de Cuentas, ¿verdad?, como es el Tribunal de Ética Gubernamental. Hay incluso el Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, se han previsto en nuestra legislación toda una serie de instituciones para proteger a la ciudadanía de los posibles abusos que puede cometer el Estado, que sin duda los cometerá, ¿verdad? Porque cuando se tiene poder se cometen abusos, ¿verdad? Y estas instituciones son las que hay que fortalecer. También la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, que va a velar para que la policía no cometa abusos, ¿verdad? Y lo mismo debe obtenerse en la Fuerza Armada. Bien, vamos a leer los mensajes que nos están llegando después. Quisiera que abordáramos este tema, Padre Andreu, y no dejarlo del voto en el exterior. Han habido reformas en torno a este tema y bueno, hay muchas dudas de parte de la población de cómo es que se va a implementar ya para las próximas elecciones. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que ciertamente los salvadoreños que viven en el exterior tienen el derecho a participar en las elecciones en nuestro país, ¿verdad? Y a dar su voto por aquellos candidatos que sean de su agrado. Y también lo que se llama el derecho pasivo, es decir, que también pueden
presentarse a ser candidatos a los distintos puestos de elección que dan en el país, ya sea a nivel municipal, a nivel legislativo, del Parlacén o pues incluso en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y esto pues ya ha habido avances. Y el primer avance fue cuando en el año 2013, en el mes de enero, se abrió la posibilidad de votar desde el exterior para las elecciones presidenciales, ¿verdad? Y en 2 ocasiones, en la elección presidencial del año 2014 y en la elección presidencial del año 2019, algunos salvadoreños hicieron uso de ese derecho. En los datos que tengo es que en el 2014, en la primera vuelta, fueron 2.727 personas los que ejercieron el voto para las elecciones presidenciales, y en el 2019 fueron un poquito más, 3.646, ¿verdad? En ese momento existía el voto postal, ¿verdad? Y el voto se hacía a través del uso de la correspondencia, ¿verdad? Y la ley pues organizó bien todo eso. Posteriormente, en el 2016, en diciembre, la Sala de lo Constitucional dictaminó que había que garantizar también ese derecho al voto, no solo a nivel de elecciones presidenciales, sino también a nivel de legislativas, municipales y al Parlamento centroamericano. Y se hizo una ley. La Asamblea anterior hizo una ley que fue en 2 ocasiones vetada por el presidente Nayib Bukele porque consideró que no garantizaba ese derecho al voto, ¿verdad? Y hasta el año pasado pues tuvimos una ley nueva, ¿verdad?, que hablaba de la posibilidad de votar en el exterior en todas las elecciones. Esa ley se ha modificado ahora con la introducción del voto electrónico para las elecciones solamente presidenciales y legislativas. Sigue sin legislarse la votación para las elecciones municipales y para el Parlamento centroamericano, ¿verdad? Entonces, todavía es una ley que no otorga el derecho a los salvadoreños exterior a participar en todas las elecciones, ¿verdad? Solamente en las presidenciales y en las legislativas. El voto desde el exterior tiene complicaciones, siempre, ¿verdad?, en todos los países. Y la mayoría de los países utilizan el voto postal, ¿verdad?, o el voto presencial, es decir, se instalan juntas receptoras de votos en consulados o en distintos puntos donde hay una concentración importante de ciudadanos en el exterior para que sea más fácil el voto. Y en todas partes se requiere de un documento de identificación, ¿verdad?, y de un padrón electoral. Es decir, que aquellos que están en el exterior y desean votar desde el exterior tienen que estar registrados, ¿no? Entonces, estos 2 aspectos son esenciales para la integridad de una votación. El que haya un documento válido, ¿verdad?, y un padrón electoral de aquellos que van a votar desde el exterior. Esos 2 aspectos son 2 aspectos que la ley que se ha aprobado no deja, o sea, sí lo deja claro, pero que no es satisfactorio, ¿verdad?, porque permite votar con 2 documentos, con el DUI o con el pasaporte, cuando en El Salvador solo podemos votar con el documento único de identidad, que lo dice el mismo nombre, es el único documento para identificarse. El pasaporte es para viajar, pero no es para identificarse. Entonces, votar con uno u otro, ¿verdad?, es peligroso porque no queda claro que haya una única manera de identificarse, ¿verdad? Segundo, tampoco se respeta lo del registro electoral, un registro electoral donde esté
claramente definida cuáles son las personas que puedan votar, ¿verdad? Sino que dice que eso que se va a hacer con los datos de la Cancillería, con los datos de Migración y Extranjería, no es así como se elabora un padrón electoral, ¿verdad? Es uno que se inscribe, o en el momento en que se obtiene el DUI, que es el único registro, el único documento, que además se han facilitado mucho que se pueda sacar el DUI en el extranjero, ¿verdad?, que deberían tener los salvadoreños para votar. Este documento único de identidad debería ser el único documento, y ambas cosas son muy importantes para evitar fraudes, para evitar pues que la votación pueda ser cuestionada. Y creo yo que la ley estos dos elementos no los garantiza, ¿verdad? Este es un tema. Por otro lado, la ley permite o habla de dos formas de votación. La votación presencial electrónica, que la harán o podrán acceder a ella solo aquellos ciudadanos salvadoreños que tengan su residencia en El Salvador, que en su DUI la residencia sea en El Salvador. Estos tendrán que hacer un voto presencial, pero electrónico, o sea, no con papeletas, sino a través de un sistema electrónico. Pero en cambio, aquellos que residen en el extranjero y que su dirección es en el extranjero, estos podrán votar a través de Internet, ¿verdad? Y todo esto ciertamente pues es complicado, porque la identificación por Internet es complicada, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que la persona que está votando es realmente la persona que dice ser, ¿verdad? Todos esos aspectos son muy complicados. ¿Cómo se sabe que tiene el documento para votar y es la misma persona, ¿verdad? Eso es algo que no es fácil de comprobar, y por eso ese tipo de voto no se utiliza normalmente, porque no garantiza, ¿verdad?, que es la persona la que está votando. Por otro lado, también, si no hay un registro electoral confiable, pues puede votar cualquiera y no se sabe finalmente quién ha votado, cuántos han votado, etc. Por otro lado, también es complejo todo el tema de auditar esos sistemas, tanto el sistema del voto electrónico en los consulados, ¿verdad?, o centros de votación que establezca El Salvador en el exterior, como el voto a través de Internet, ¿verdad?, donde la ley no da las garantías suficientes de que estos instrumentos van a ser debidamente auditados y el voto que se realice a través de ellos será un voto confiable y transparente. Justo ese es el temor de muchas personas y eso es lo que expresan. Vamos a leer otros mensajes. Dice: buenos días, un saludo al padre Andreu. Solo quisiera saber su opinión. Si la ley a las escuchas telefónicas no facilitaría en los casos de investigación de crímenes, ¿cómo ayudó en este caso de Carla Turcio? Dice que por medio de bitácoras telefónicas y cámaras de videovigilancia se resolvió el caso. Tenemos también un audio, vamos a escuchar a ver qué nos preguntan o nos comentan. Muy buenos días, Kenia, muy buenos días al padre Andreu. Yo quisiera hacer mención de una cosa bien particular, y es que mientras en la Asamblea Legislativa se están haciendo cambios importantes en el sistema judicial, en normativa, en leyes, en algunas cosas que nos competen a los salvadoreños, como la intervención a las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Mientras ocurre eso, hay un show. Están invitando a youtubers, a personas que tienen una popularidad por buena o por mala que se la hayan ganado, y ahí están desfilando en la Asamblea Legislativa, están mencionando. Entonces, las personas están poniendo más atención a las cosas intrascendentes
que a las cosas que de verdad nos van a afectar o que al final tienen un cálculo político, ¿verdad? El hecho de querer mantener a las personas sin un juicio, encarceladas, me parece que es una gran violación a los derechos humanos, pero las personas no se sensibilizan, o sea, el caso de Carla, y hay una cantidad de muertos que han habido sin un debido proceso, y las personas con la idea de que son delincuentes o el show montado, ya no se preocupan. Entonces sí me alarma y me preocupa esta realidad. Muy buenos días. Muy buenos días para usted también, muchísimas gracias. Un mensaje más dice: el gobierno quiere tener control de sus adversarios, pues es parte de la preparación de su aparato electoral. Eso está implícito, nos comentan. Bien, pues gracias también a la persona pues que participó y nos hizo esa reflexión, ¿verdad? Ciertamente se actúa así, ¿verdad? Cuando hay cambios importantes se generan distracciones para que la población se olvide de lo que pasa. Y yo creo que eso en El Salvador, lamentablemente, pasan tantas cosas y nos olvidamos muy rápido, ¿verdad? De los problemas y de las distintas situaciones que perjudican realmente a la población. Es parte de toda una estrategia de comunicación, una estrategia de propaganda que ciertamente pues busca alejar a la población, distraerla de las cosas importantes para nuestro país o de los problemas que puedan conllevar para la población los cambios que se están haciendo. Al radioyente que señaló que las escuchas telefónicas permiten resolver crímenes, pues estamos totalmente de acuerdo y lo hemos afirmado a lo largo de este programa. Ciertamente es hoy un medio útil y quizás también necesario para la persecución al crimen, pero debe hacerse con garantías y como ya lo ha dicho, o sea, en el caso de Carla, ¿verdad?, que se utilizó las escuchas telefónicas, bueno, ¿por qué se puede utilizar? Porque ya tenemos una ley aprobada del año 2010, ¿verdad?, que permite esas escuchas telefónicas. No veíamos la necesidad de reformarla y sobre todo no veíamos la necesidad de quitar garantías de protección a la población, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que la ley de telecomunicaciones se hubiera modificado de manera que aquellas personas que ya tienen que están encausadas en un proceso judicial, pues de esas personas se pidiera que se registrara lo que sus teléfonos dicen, que no que se haga para toda la población en general, ¿no? Entonces, sin duda que todo esto, que decíamos pues que está muy relacionado hacia un objetivo, que es ir creando un estado policial en El Salvador, lo que va haciendo es que el Estado tenga cada vez un mayor control y pueda controlar a las personas que cometen delitos, ¿verdad?, que cometen diversos crímenes, pero también eso le permite controlar a las personas críticas, le permite controlar a los medios de comunicación, le permite controlar a los grupos opositores, ¿verdad?, le permite controlar a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, eso es lo que no es correcto, porque de darse todo eso estaríamos perdiendo las libertades que hemos ido consiguiendo en El Salvador por las luchas de la población a lo largo de estos años. No olvidemos que venimos de los años 70 y 80, donde vivíamos en dictaduras militares que tenían un gran control sobre la población y que causaron mucho daño a la población y violaron ampliamente los derechos humanos. Bueno, muchas gracias, Padre Andreu. Yo creo que ha quedado claro esta postura de que no es una oposición a las reformas de las leyes, sino
la forma en que se ha implementado y bueno, y esta falta de controles que pueden haber. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Kenia, y muchas gracias a todos aquellos y aquellas que han tenido la paciencia de acompañarnos durante la entrevista. Muchísimas gracias siempre por estar pendiente y participar. Recuerde, esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y también puede buscarla en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día, un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta